grabando. ¿Qué es lo que está pasando realmente detrás de esta decisión de revivir así de un momento para otro una investigación contra Óscar Iván Zuluaga que estaba dormida hace mucho tiempo? No hay ni una sola prueba nueva que vaya uno a decir, hombre, es que las cosas cambiaron. Lo que hay es una decisión de la Fiscalía de Francisco Barbosa de entrar a hacer una acción dentro de un proceso que estaba dormido. Pero, repito, nada nuevo, ni siquiera lo que dicen los audios. Lo que dicen los audios, pues ya se sabía con anterioridad. Los audios, estoy diciendo de García Arizabaleta, que es la persona que entrega los audios a la Fiscalía para hacer un principio de oportunidad, motivo por el cual está siendo imputado hoy Óscar Iván Zuluaga, ex candidato del Centro Democrático en el 2014. Para entender lo que realmente está pasando y si es como el camino que está atravesando la Fiscalía Barbosa para demostrar que va a ser equilibrado y que después de meter en salmuera, digamos, o exponer el caso de Óscar Iván Zuluaga, se va a meter más en la otra campaña Juan Manuel Santos, hemos traído a una de las personas que más conoce ese tema porque es el abogado y apoderado del Paganini, de esta investigación tan sesgada y mal hecha que se convirtió Odebrecht en Colombia. Luis Fernando Andrade, la persona que tiene más cargos y que está más imputado y que nunca recibió ni una coima ni la ordenó. Y por eso le doy la bienvenida aquí a Jesús Albeiro Yepes. Bienvenido aquí a fondo. Muchas gracias, María Jimena. Muy agradecido de estar en esta declaración, en tu trabajo, en tu podcast, que es muy escuchado. Te agradezco que hayas abierto un espacio para escuchar nuestras preocupaciones y denuncias por lo que viene ocurriendo con el caso del doctor Luis Fernando Andrade, que no es otra cosa que una manera que ha encontrado la Fiscalía desde el año 2017 para encubrir el pulpo que acompaña la corrupción del tema Odebrecht en Colombia. Es evidente que tenemos que estar soportando ya de una manera desbordada titulares de prensa de la Fiscalía anunciando imputaciones contra el doctor Luis Fernando Andrade, su equipo de trabajo y el personal de la ANI, dirigido a crear una conciencia pública que se convenza de que el malo del paseo es Luis Fernando Andrade, que el corrupto es Luis Fernando Andrade y su equipo de trabajo, para poder mantener en stand-by todo el fenómeno de corrupción que sin querer queriendo llevó a la Fiscalía a imputar a un personaje como el doctor Óscar Iván Zuluaga, algo que en nuestra opinión no es otra cosa que un tiro que se tuvo que dar en el pie la misma Fiscalía por perseguir al doctor o al señor García Arizabaleta, quien les puso sobre la mesa algo que no pudo realmente detener o tapar la Fiscalía. Fueron unos audios realmente escandalosos que ahora nos presentan una imputación por unos hechos que eran conocidos hace 7 años, hace 6 años. Quienes hemos estado en este proceso sabemos que nada es nuevo, y ahora también nosotros queremos y cómo agradecemos que el periodismo se ocupe de saber por qué 3 días antes de que declarara nuestro juicio la exministra Cecilia Álvarez fue llamada a imputación por unos hechos que yo no quiero juzgar de delictivos o no, ella la acompaña la presunción de inocencia, pero que también estaban en esos anaqueles hace 6 o 7 años, y anuncian la imputación precisamente cuando anuncian la del doctor Óscar Iván, sin lugar a dudas, para llamar la atención y hacernos creer a los colombianos que la Fiscalía es equilibrada en el ejercicio de su función. Esto es una parodia mal hecha, con malos actores,
donde por supuesto el abuso, la distorsión y el encubrimiento son los protagonistas principales. Y otro de los protagonistas principales que además han convertido esto aún más difícil, más turbio, es que uno de los grandes protagonistas, valga la redundancia, de este proceso, pues es Néstor Humberto Martínez, fiscal en su momento cuando revienta el caso de Odebrecht, hoy exfiscal, pero quien sigue siendo una persona muy importante y muy poderosa dentro de la fiscalía de Francisco Barbosa. Y se lo pregunto pues porque obviamente él a su vez fue abogado de uno de los socios de Odebrecht en Colombia, que es el grupo Sarmiento Angulo, que también eso enturbia aún más las cosas. Ellos fueron, o él fue el encargado de hacer la investigación de Odebrecht. Es muy triste, muy lamentable que haya sido precisamente el doctor Néstor Humberto quien dirigió esta campaña de inquisición contra el doctor Luis Fernando. No obstante, que él fue el abogado que con toda la credibilidad y autoridad de su momento le dijo a la ANI que la adición de esa obra Ocaña Gamarra se podía hacer como se hizo. Incluso sugirió procedimientos más suaves, más livianos frente a la ley, que no fueron atendidos por la ANI, quien optó por un sistema más riguroso. Y ese mismo abogado después se convierte en fiscal para decir que eso es un delito y para perseguir, como han perseguido desde su fiscalía hasta hoy, con la misma hazaña y con la misma línea de acción al doctor Luis Fernando. Pero hay una cosa también que me sigue pareciendo muy escandalosa, y es que él hizo parte del gobierno y como superministro del COMPES que avaló esa obra y no declaró ningún impedimento, María Jimena. En su momento no, después lo hizo. Para actuar como ministro no lo hizo, cuando él venía de ser el abogado de unas empresas que iban a ejecutar ese contrato. Después, él conoce toda la corrupción que había en Consol y en Ruta del Sol, tampoco dijo nada, se guardaron silencio mientras que calcinaban y calentaban el horno para el doctor Luis Fernando Andrade. Después fue a Brasil y transó los intereses económicos que envolvieron todos esos actos de corrupción para declararse como víctimas posteriormente ante la opinión pública. Entonces yo ahora me pregunto si esa persona que persiguió de esa manera a Luis Fernando y que dio las bases para que esta fiscalía lo siguiera haciendo como obedientemente lo viene haciendo, también va a ser requerida para que explique por qué no manifestó oportunamente sus intereses. Quiero decirte que era ministro y que después era abogado. Entonces hay muchas cosas para saber, porque es precisamente a partir de esas realidades que se puede llegar al fondo del asunto y a los intereses económicos que están envueltos en esto. Pero no les vamos a contar más porque este intríngulis, esta especie de House of Cards financiero, económico, sigue y tiene un nuevo capítulo aquí en A Fondo. No se lo pierdan.